cultura de paz desde los centros penitenciarios. Bueno, vamos a dar inicio. Los invitamos a tomar asiento. Comnapaz presente en este festival. Vamos a iniciar. Coyumayu, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gabriel Olaz, gracias por venir, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Pues estamos en un momento muy complicado, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura de paz desde un centro penitenciario, cambia un poquito el esquema de lo que se tiene que hablar. Y pues no es más que un reflejo de lo que en nuestra sociedad se viene haciendo cada día. O sea, digo, lo vemos mucho en los temas de que si no tienen alguna situación específica, pues al final del día no hay eco. Lo decías muy bien en la plática anterior, de la paz negativa y la paz positiva. El índice de paz nos lo dice muy claramente. Ya mide, hay una herramienta que mide cuánta gente sigue la paz negativa y cuánta gente sigue la paz positiva. Y de hecho, lo vemos muy claro, digo, este medio de la Gaceta de Paz, que nació precisamente porque no hay interés de difundir contenidos de paz, porque no venden, porque no son cosas que a nadie le importa, porque si no murió alguien, porque si no hubo un arresto, porque si no se habló mal de una persona, si no se difamó a alguien, pues definitivamente la nota no va a salir. Y los medios de comunicación trabajan muchísimo en de que se hace una obra, puede ser positiva o buena, pero al final buscan el error, buscan lo mal dicho, buscan lo negativo de los espacios. Y bueno, pues trabajar, yo a nombre de Comnapaz Nuevo León como presidente estatal, hemos hecho un duro caminar, no solo nada más en Nuevo León, sino en todo el país, porque trabajar por la cultura de paz es como remar contra corriente. Yo les digo a todos mis compañeros de las mesas de paz que prácticamente somos como los salmones de la paz, no somos la gente que estamos contra, o sea, les pregunto yo mucho y siempre en el programa y en todo lo que hago de los contenidos les digo que hablemos de paz, pero no es nada más de hablar de paz sobre desde la ausencia de violencia, sino de lo cotidiano. Yo en mi programa a veces invito a gente común y corriente, invito plomeros, invito gente que no es una personalidad, pero sin embargo es un ciudadano extraordinario que todos los días está haciendo su día a día. O sea, hablar de paz no es tener la maestría, el doctorado, que sí es importante porque tenemos que prepararnos para preparar a los demás. Pero ¿qué hacemos en nuestra cotidianidad cuando tenemos un conflicto con la pareja, cuando un día terminamos una relación, cuando un día nuestro hijo nos dice que se droga, cuando un día nuestro hijo nos dice que cambió de sexualidad? ¿Qué hacemos cuando nuestra relación no funciona y tenemos que salir el día a día a presentarnos y hablar de paz con el corazón partido? ¿Qué tenemos que hacer? Pues que seguir. Eso no nos impide decir que estamos mal. Y en esos momentos, hoy pues que estoy aquí, digo, bendecido, porque no es a quién le hablo. Hoy gracias a Dios en las redes podemos estar 50 personas aquí y hay miles de gentes que van a poder ver esto, que van a poder escuchar y que el día de mañana van a poder sentir esa semilla que hoy sembramos, ese pequeño placer que dimos, pues es un poquito de lo que podemos compartir en el futuro. Pero yo viendo ahorita aquí con Lluvia, que me da las gracias, cuántas veces se tiene la oportunidad de darle gracias a los seres que amamos y decirles gracias por haberme acompañado, gracias por estar, porque siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y siempre dicen, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, pero nunca dicen, detrás de una gran familia hay grandes hombres y grandes hijos que se levantan y todos los días entienden al otro, apoyan al otro. Yo con esta reflexión pienso que muchísimas de las personas que hoy tuvieron la mala fortuna de estar privados de libertad, tal vez no estarían, digo, y esto no me quiero aventurar más, pero tal vez no estarían en prisión, no hubieran cometido una falta si hubieran tenido redes de apoyos reales, no las redes sociales que hoy tenemos de Facebook, que son buenas y todo,
pero las redes sociales que necesitamos son de la familia. O sea, cuando en algunos momentos nuestros hijos no comprenden que tenemos que dejarlos para estar trabajando por un bien mayor, no quiere decir que deje de ser un bien importante el hijo, o el esposo, o la familia. Quiere decir que estamos tratando de dejar un mundo mejor, en mejores condiciones de como lo encontramos, que ya encontramos un mundo completamente lastimado, enojado. Y entonces también y sin embargo no te puedes enojar con los hijos porque no te entiendan. No te puedes enojar con el trabajo porque no te entiendan. No te puedes enojar porque un día en un trabajo te corra porque tienes que andar corriendo, yendo a dar conferencias, y no puedes enojarte con la vida porque tú un día tienes que rechazar un trabajo. Yo en mi caso, yo lo veo mucho, que yo he tenido que dejar oportunidades laborales de muy buen ingreso y remunerado, porque yo no le puedo decir, sí, gracias por tu oportunidad de ser secretario de alguna dependencia, pero me tienes que dar, mira, tengo mi agenda, me puedes dar chance de irme a 2 meses a no sé dónde y 3 meses acá, y irme a tal reunión, y irme al festival de Chiapas y regresar, y entonces ahí tendré mi lugar. Pues no, así como cuando una madre soltera la corren de un trabajo porque tiene que cuidar a sus hijos, porque tiene que faltar, un padre soltero sucede lo mismo, y que tiene que generar negocios propios, vender abón, cooler, o hacer miles de cosas. Pero son habilidades que nos va dando la vida. Yo hoy, ¿por qué les doy este contexto? Yo sé que vas a decir que tiene que ver con los centros penitenciarios, pero tiene que ver con mucho, porque cuando yo hablo con ellos en los centros penitenciarios, veo realidades como aquí afuera. Los centros penitenciarios son como ciudades dentro de otras ciudades. O sea, todos los problemas que hay afuera, los hay adentro maximizados. Hay gente con problemas de adicciones, hay gente con SIDA, hay gente con enfermedades de tuberculosis, hay homosexualidad, hay varias creencias religiosas dentro de eso, hay muchísima gente del interior del país, hay gente que va por delitos pequeños y hay otros por grandes, hay gente que tiene problemas de esquizofrenia, hay gente que tiene problemas de salud, hay gente que tiene problemas emocionales. O sea, no hay ninguna cosa. Y una de las cosas que voy viendo, y que voy viendo cuánto adolece en un centro penitenciario, es la familia. Cuando tú ves a una persona con sus recursos limitados, con el enojo social, purgando una condena, también te vas dando cuenta que tiene una familia que ha tenido problemas, que tiene problemas dentro de esa familia, y que aparte está él privado de libertad, preocupado por esa familia que está afuera, porque no le puede dar apoyo, porque su hijo está teniendo problemas, porque su hija se casó con una persona que lo golpea, porque en el momento que él dejó de dar recursos a sus familias, automáticamente su familia se empezó a desmoronar económicamente, porque automáticamente los abogados acabaron con su economía, porque le quitaron las casas, porque le dieron 25 años, porque le dieron 3 condenas, porque no estamos en la capacidad de determinar si es culpable o no. Para la sociedad debería de bastar con que si ya es detenido y está por el hecho, aunque haya sido voluntario o no voluntario, está pagando. Y entonces en este momento él ya tendría que tener acceso a sus derechos también. No pierde más que la libertad, pero no tiene derecho a una reinserción, no tiene derecho a un trabajo digno. Entonces, cuando yo llego con esta propuesta de cultura de paz, no fui solo, también es una cosa que hay que decir. Detrás de mí hay un gran equipo. Hoy hay gente trabajando en las cárceles, aunque no esté yo, Gabriel Ordaz. Hoy una socia que tengo, que iniciamos, fundadora de este gran espacio también de promoción de paz, está trabajando, y trabajamos codo a codo, dejamos a nuestras familias. Muchísimas veces nos dejan nuestras familias también porque no entienden y se enojan. Y sin embargo optamos porque es una decisión de vida que elegimos, porque además que aún como hablando de paz y de cultura de paz, podemos hablar desde muchos ámbitos, y aunque poco nos escuchen, será bien escuchado siempre con los niños, con las escuelas, con los gobiernos, pero nunca en los centros penitenciarios. El centro penitenciario, las cárceles son lo último que los gobiernos quieren resolver, de hecho cada día le quitan más recursos, y todos los recursos que les dan son para hacer espacios más agresivos, son para hacer espacios con más seguridad, son para tener a la gente más encerrada. Entonces, al final del día dices, pues ¿por qué no estamos bien? Y se nos olvida que esas personas, pues sí, les pueden dar muchísimos
muchísimos espacios, muchísimas cosas, pero al final del día van a salir. Son gente que tienen derecho a salir porque el día que cumpla una condena, así como yo acabo de poner en mi historia de Facebook que algo que me llamó muchísimo la atención, que me mandaban mensajes. Yo a veces no estoy consciente de cuánta gente puede ver una cosa, una publicación. Por eso hoy apuesto a que hoy, aunque estamos aquí, haya gente que pueda vernos, que pueda hacer la posibilidad de darle a los espacios, de que se pueda compartir lo que hoy decimos a muchísima gente. Y es eso que cuando yo les decía que los errores de tu pasado no son una condena de por vida. Y sin embargo nosotros sí tratamos de estar todo el tiempo condenando a alguien, que yo lo veo muy claramente cuando empezamos con una relación de pareja, que empezamos y lo primero que nos preguntamos, bueno, ¿cuántos hijos tienes? ¿Eres casado? Nos hacemos un cuestionario. Y yo hoy hago una reflexión muy clara con la gente que sale de los centros penitenciarios. Si así como hoy nos ponemos en una relación de que nos vamos conociendo con el otro, y lo primero que hacemos es un cuestionario de ver qué estamos ofreciendo, porque no nos estamos preguntando por qué nos estamos conociendo, nos estamos consultando y nos estamos investigando. Entonces, pues imagínate que una persona que llega con una familia, con 3 hijos, que tiene que trabajar, y llega con una persona que tiene pocas responsabilidades, pues ya llegué con una desventaja, porque desde el momento en que yo llego ya no tengo la posibilidad de ofrecerte algo que anhelabas. Entonces imagínate una persona que está privada de libertad y sale algún día a la sociedad y lo primero que tiene que decir: soy una persona que estuvo en la cárcel, que tuve una distracción en la vida y tuve un conflicto con la ley. Desde ese momento esa persona ya está con una falta de oportunidad y ya llegó desde la primera concepción del hecho, ya llegó en desigualdad social. Una desigualdad social que a veces lo decimos de dientes para afuera: vamos a apoyar a la gente privada de libertad, tenemos que darle las oportunidades, tiene derecho a reinsertarse socialmente. Lo veo con muchísimos tomadores de decisiones que se toman la foto y dicen vamos a ayudarlos, pero en la práctica no es cierto. En la práctica son gente que ya desde el momento que tienen que decir que están en una cárcel, que tienen con tatuajes, porque en las cárceles a veces también cometen errores dentro de las mismas cárceles, se drogan, tienen malas amistades, porque es como la misma calle, también hay amistades, hay todo. Y aunque hagamos cursos de herramientas de vida y les demos desarrollo humano y les demos algo de escuela dentro de ellos al final del día las herramientas que ocupan no solamente son que les demos una base que les puede ir bien, sino que como sociedad los podamos incluir y podamos entender que al final del día una de las cosas que cultura de paz penitenciaria, porque hoy así lo he tenido que bautizar porque ni siquiera tiene nombre, o sea, no existe, la cultura de paz penitenciaria no existe. Entonces yo dije, pues le voy a decir cultura de paz penitenciaria dentro de centros penitenciarios, que ha sido difícil porque tengo otros espacios y hay en otros aspectos que soy mejor recibido, que es más importante, y en otros temas cuando me llaman para una entrevista o me llaman para algo, me llaman para decirme, habla mal del fiscal, habla mal del gobernador, habla mal de que... Y pues al final del día no puedo hablar mal de alguien que está también tratando de entender la problemática y que desde la cultura de paz hablar tan libremente de que esté bien o esté mal sería como a estar abordando un tema que no me compete. Pero lo que sí me compete es hablar que desde la cultura de paz, como sociedades, no hemos entendido que una persona que ya está cubriendo una condena, nos guste o no cómo la cubra, nos guste o no si su proceso fue adecuado, nos guste o no si reparó el daño o no lo reparó, al final del día tiene que regresar. Y si va a regresar a entornos igual de lastimados, y si va a regresar a colonias que no fueron trabajadas con prevención al delito, y si va a regresar a espacios donde sigue estando el nivel de pobreza alto, y si siguen estando los niveles de violencia altos, y si sigue estando pues no una atención frontal de salud hacia las personas que están en vulnerabilidad, pues finalmente la oportunidad que tiene es nula porque no tendría ninguna posibilidad de descubrir que tiene un valor agregado como ser humano, no es valioso. Entonces, para nosotros, con Comunapaz Nuevo León,
en Promoción de Paz nos ha preocupado muchísimo cómo llegamos a poder hacer que la gente privada de libertad sea libre antes de que salga. Porque ellos salen, ni siquiera tienen papeles, o sea, digo, yo he visto muchos programas alternativos de justicia restaurativa en otros países. Y bueno, pues también tengo las experiencias, por decir, como en España, que la gente se enoja porque la gente que está en una reinserción social y es privada de libertad, pues ahora ya los tienen en lugares que no son con rejas, los tienen como en quintas y parecen hoteles de lujo. Y entonces dicen, ah, caray, pues entonces yo me voy a portar mal para que me traten bien. Pero lo que no se dan cuenta es que es el tipo de delito. Hay cárceles, de hecho hay cárceles que están casi obligadas a desaparecer en Europa. Y mientras que aquí, digo, sería imposible que pensáramos que en una cárcel en México vamos a encontrar un jacuzzi, un spa o va a haber alberca para que las personas privadas de libertad se recreen. Y que sin embargo hay modelos penitenciarios en México que también son muy humanos. No podemos decir que todos son malos. O sea, aquí el problema no es que el sistema penitenciario esté mal todo al 100%, sino es cómo podemos llegar del discurso y del trabajo a la realidad. Una persona privada de libertad es en una mala atención de su juicio, puede estar de 1 año hasta 25, 30 años sin condena, sin siquiera saber cuántos años se va a quedar. Y pues después de que te queda 8 años en la cárcel le dicen, ¿qué crees tú? Te sales absuelto y ni siquiera un discúlpame, sales y ya vete. Lo que él sale es corriendo y sale corriendo con una condena. No hubo una disculpa pública, no hubo alguien que le dijera, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Y ya al momento que hay una disputa pública tampoco hubo una reparación del daño como la que a él le pedían cuando él estaba privado de libertad, porque a él le piden una reparación del daño en la cual él tendría que pagar una reparación del daño moral o físico o económico que hizo en su acto criminal o en su distracción de vida o en su conflicto con la ley. Y entonces, pues una persona después, digo, son casos que a mí me ha tocado, digo, yo tuve la oportunidad de hace poquito terminar una especialización en derechos humanos penitenciarios internacionales en Chile con la Henry Dunant y la OMC y la UNESCO. Y es complicado porque vamos a países como Chile que están trabajando muchísimo los derechos humanos, no nada más penitenciarios, sino los LGTB, los penitenciarios y los de cultura de paz están ahí metidos. Y todos los derechos, aquí lo que es impresionante que en un sistema penitenciario lo que tenemos que comprender es que los derechos no se han perdido. Lo único que has perdido es tu libertad, pero eres tratado como ciudadano de segunda clase o como una persona, como una paria. Es más, en algunos casos yo me he puesto a equiparar que los derechos humanos penitenciarios ni siquiera son importantes, porque les puedo contar una pequeña, ni siquiera anécdota, hacer una remembranza de hechos. En el caso de que, así como mucha gente de las comunidades LGTB y de las comunidades de género, o en este caso con las alertas de género, que hablamos mucho de todos los abusos de poder, de corrupción y sobre todo de mala praxis gubernamentales, de lo que se transgreden los hechos, pero sin embargo con todo eso, o sea, hay comisiones para gentes desaparecidas, hay una comisión que está trabajando en Ciudad de México ahorita para los derechos de las personas trans, hoy están trabajando por el derecho al libre tránsito de los migrantes. Hoy, aunque sea como sea, se está trabajando con el gobierno de Estados Unidos para que no nos quiten los derechos de migrantes y tenemos vetos. Y recuerdo mucho que cuando entró nuestro presidente AMLO, lo primero que hizo fue una comisión para el caso, creo que caso Iguala de Guerrero, que dijo, mi primera instrucción, eso no se me olvida porque fue lo primero que yo vi en las noticias, que dijo, la primera acción de mi gobierno es crear la comisión para el caso Iguala. Eso fue lo primero que yo escuché y se me quedó muy grabado. Pero sin embargo, hace 2 años, casi 3 años, 2 años y medio, en el gobierno de este gobierno actual de Nuevo León, se presentó un hecho muy lamentable, donde hubo un motín en el Cerezo de Cadereyta, donde murieron oficialmente 19 personas, donde hubo un uso excesivo de la fuerza y donde por primera vez en un país reconocidamente
se usa la fuerza letal dentro de un sistema penitenciario y matan a 19 personas y lesionan a más de 250 internos que los lastiman, les hacen, les tronaron huesos. Fue horrible. La verdad es que yo tuve la posibilidad de entrar a ese espacio, de ver al día siguiente y en ese mismo día cómo había sido violentada la paz, cómo había sido lastimada la humanidad de seres humanos. Y se difundieron videos y se hizo una campaña para desprestigiar a los presos o a los privados de libertad. Se hizo una campaña para que no se pudiera, para que se pudiera justificar esa acción letal. Pero sin embargo hoy yo les quisiera decir qué hubiera pasado y tan solo. O sea, hasta el día de hoy no hay una persona detenida, no hay una comisión de vigilancia, no hubo un cese. O sea, todo se manejó, ni siquiera hubo una atención prioritaria, no se hizo un informe, no hay nada que puedas decir, se hizo justicia. ¿Por qué? Porque eran personas fuera de libertad, porque eran criminales, porque eran gente que estaba siendo negada socialmente y que no tenía derechos porque ellos eran malos. Y de hecho, yo vi muchísimos comentarios en el norte, muchísimos comentarios a nivel nacional, donde la gente decía que qué bueno que se mataran, que entre menos hubiera, que para qué los mantenían. Pero mi pregunta es, esa persona hoy es el hermano de alguien. Esa persona que murió era el hijo de alguien. Esa persona que murió era el padre de alguien. Yo me pregunto si esos planes de odio, de indiferencia que pasaron en ese tiempo, hubieran pasado si fuera tu hijo, si fuera tu hermano. Claro que no. Hubieras visto como, o si hubiera sido un político que hubiera muerto, y como el caso tan triste, en ese hecho tan lamentable, muriera uno de las personas que estuvieron en los hechos violentos de una marcha que fue liderada por una persona que instigó para que se manifestaran contra la gasolina, y en ese momento hicieron destrampas y golpearon los vitrales del Palacio de Gobierno de Nuevo York, y esa persona estaba sin sentencia y fue muerta ahí. Ni siquiera hubo una disculpa, porque no sé si fue culpable o no, lo que sea, pero estuvo con criminales y estuvo en un motín y no se garantizó su vida estando preso. No pasó nada, no hubo nada, y sin embargo hay condiciones para todo. ¿Y no son seres humanos esas personas que están privadas de libertad? ¿Cómo podemos hablar de cultura de paz desde todos los ámbitos si a esas personas no les dimos su derecho? Hoy no hay quien esté hablando por esas muertes. Hoy, si solamente porque te lo estoy platicando te estás enterando, pero eso no es algo que alguien te hubiera dicho. No salió en las planas, salió en las planas el motín, salió en las planas que se hizo un gran proceso de desarme, encontraron miles de cosas dentro de las celdas, que se hizo limpia, que se están haciendo cosas porque era intolerable. Yo no tengo la menor idea de cuál haya sido el motivo de un motín de ese tipo. Si los grupos criminales, si la mala comida, si lo que sea, pero al final del día, ¿por qué no se hizo una investigación? ¿Por qué no se hizo? Y eso fue una parte de la tesina que yo hice, que los derechos humanos versus visitan los derechos humanos penitenciarios, que no tienen nada que ver. Hoy es lamentable que no haya una investigación, que no haya habido un pronunciamiento, que no haya habido a nadie que se le haya podido hacer responsable. Mi pregunta es, ¿qué pasaría hoy? Que cualquiera de nosotros por alguna situación tuviéramos un conflicto con la ley y tuviéramos que quedar presos. ¿Sabes qué pasaría? Lo primero es que se olvidarían si fuiste una gran hija, se olvidarían si fuiste un gran padre, se olvidarían que proveíste durante mucho tiempo a tu familia y fuiste una persona que trabajó. Hoy quedarías estigmatizado con la persona que cometió un delito y que es un criminal. Y te costaría toda una vida, o sea, no sé si toda la vida te alcanzaría para que se olvidara que estuviste en la cárcel, porque hoy todos los políticos que han estado en la cárcel, todo el tiempo, cuando hay una nota, lo primero dicen, el exfuncionario que pisó Topo Chico, el exfuncionario que estuvo preso en Ciudad Juárez, o sea, están, y la gente igual. No necesitas ni siquiera ser alguien conocido, el simple hecho de que aún siendo desconocido estés en la cárcel, ya toda tu vida es un estigma que vas a tener que cargar, porque ya es una persona que es un exconvicto, un expenitenciario, una persona que no tiene la confianza total de tu ciudadanía. Entonces, con esos antecedentes,
hablar de cultura de paz dentro del centro penitenciario, hablar de educación para la paz, aunque es difícil y sin embargo se han hecho esfuerzos. Hemos estado trabajando en los centros penitenciarios con varias organizaciones, trabajamos con 3 organizaciones que son muy punta de lanza con nosotros. Creamos dentro de los penales un espacio que se llama Salas para la Paz, que ha sido tan difícil, donde les podemos dar clases de guitarra y nos cuesta trabajo porque ni los maestros quieren ir, y cuando tenemos que alumnos, que maestros puedan ser sus pares, nos boicotea la seguridad. Cada vez que tratamos de implementar un programa nos dicen no se puede por seguridad, no podemos estar, ¿no? Estamos teniendo problemas porque nos revisan, porque si vas con los internos pues te dan un papel para que le digas a sus familias que están bien. O sea, estamos siendo cuestionados por el trabajo que hacemos, estamos siendo vigilados y estamos siendo limitados para poder trabajar. Y sin embargo, por otro lado, estamos tratando de que con otras organizaciones que metieron la preparatoria, matricularon a presos a privado de libertad para que puedan estudiar, y si terminan, salen antes de que terminen, se pueden ir como alumnos de la Universidad de Nuevo León. Buscamos que hagan rompecabezas, tienen el censo de Apodaca, el rompecabezas más grande del mundo de 24,000 pesos, hecho por los internos, que tiene un récord Guinness, que aunque bueno, no está certificado, bueno, pues es el único que se ha hecho dentro del sistema penitenciario en un mes o 15 días. Entonces, son cosas, y ese rompecabezas es casi de 6 metros por 3 de ancho, está en nuestras oficinas, que tenemos una oficina, una sala para la paz frente al Pedro Topo Chico, donde tenemos a las familias penitenciarias, donde tenemos a más de 6,000 personas por semana, directamente en todos los espacios que trabajamos, y día a día hacemos un esfuerzo para que los derechos humanos se puedan garantizar, porque no podemos hablar de cultura de paz, no podemos hablarlo si no hay una justicia, si no hay simplemente un reconocimiento humano a las personas que están privadas de libertad. Es muy triste que desde que trabajo yo lo veo muy claro, que a los activistas que estamos trabajando, pues no solo por la paz, por lo que sea, estamos trabajando, pues nos la pasamos como pidiendo, ¿no? O sea, hoy necesitamos útiles, ahorita estamos con la campaña de los útiles, y ya es más, habrá gente, y creo que sí es cierto, que ya cuando ven mi llamada, ya están preguntando qué necesita Gabo. Así como yo también cuando ya me hablan a mí, que todo el tiempo me están llamando para cosas que hay que resolver, porque las personas que trabajamos en el día a día con problemáticas cotidianas y con problemáticas sociales, todavía tenemos algo que resolver, porque es algo que ha rebasado a la sociedad, que hay gente que se acerca a veces por un consuelo, por una plática, por una pregunta a veces. Ni siquiera quieren que les resolvamos el problema, solamente quieren que los escuchemos. Entonces, cuando llegamos al centro penitenciario, nos damos cuenta que nadie quiere. O sea, de hecho, les digo que nosotros en el área penitenciaria, que trabajamos nosotros 4 áreas, que es el centro, lo que es reinserción social, prevención a las adicciones, prevención a la violencia y prevención a las familias penales y grupos vulnerables. Y ahora que empezamos a trabajar desde hace ya algunos años con la infancia, que también ahí tuve que trabajar y tuve que hacer como una división. Ahora tengo que trabajar porque, curiosamente, para hablar de infancia es más fácil hablar de un tema y pedir que hagan conciencia porque le toca a un niño, y quién no tiene un niño en su casa, quién no fue niño y quién no a lo mejor fue violentado cuando fue niño. Entonces, pues entonces ya nos hace clic. Pero como nosotros nadie quiere estar preso, y mucho menos nadie quiere estar privado de libertad, y mucho menos nadie quiere saber de esas realidades hasta que nos pasa. Cuando sí nos pasa, cuando ya conocemos una persona, cuando ya tenemos una problemática cotidiana, entonces sí ya nos preocuparíamos. Pero sin embargo hoy, hablar de cultura de paz en centros penitenciarios, y en centros penitenciarios como los de México y como los de Centroamérica, que no es una problemática sencilla, donde hay temas que al final del día tienen que ver también con presupuestos. O sea, se pueden hacer, y nosotros mismos como organización hacemos un gran esfuerzo para poder dar un taller, para poder dar un acompañamiento. Nosotros tenemos un programa que se llama Salas para la Paz, y Salas para la Paz Penitenciario es un programa integral donde trabajamos con la gente en la cárcel
para poder ver qué se necesita con el privado de libertad y empezar a hacer un pequeño análisis. Las actividades que hacemos, desde llevar rap, hacer cuentos y club de lectura, en algunos casos hemos llegado a hacer, en un tiempo llegamos a hacer cursos de desarrollo humano, llevamos logoterapia, trabajamos con muchas organizaciones para que llevaran otros cursos, trabajamos en una clínica que acaban de cerrar, clínica de adicciones que era equiparada y fue sostenida con el modelo de Oceánica, que a 15 años de haber estado trabajando un día, una gran institución penitenciaria determinó que no debía continuar, o que tenía que continuar en otro momento para una certificación. Y una gran decisión, perder una clínica que había atendido muchísima gente, había salvado muchas vidas, había atendido a muchísimas familias y además había hecho un gran trabajo a favor de la paz del mismo espacio, porque en el momento que la gente que deja de consumir drogas empieza a relacionarse con sus familias y empieza a crecer y su familia empieza a tener una esperanza de vida, en los lugares donde ellos nunca han visto eso, pero la gente que se rehabilita de las drogas no solamente se está salvando él, sino está salvando a su familia, a la gente y a toda la gente que está a su alrededor, porque esa gente que tenía un contacto con las drogas también se empieza a hacer violentar a los espacios en donde conviven. La droga nos va cambiando. Entonces, una clínica que tiene que cerrar, estando certificada a nivel federal como una de las clínicas certificadas a nivel federal por sector salud federal, es cerrada. O sea, ¿qué más violencia puede haber en una cultura de paz que cerrar los espacios que generan paz? Hoy es una reflexión que traigo, y yo sé que es bien diferente hablar de paz desde un centro penitenciario, desde una realidad que no es además importante, porque pues te lo cuento, pero no ha pasado nada. Hoy, digo, en ningún estado se levantó la voz. Hoy ningún poder legislativo dijo nada, ninguna fracción parlamentaria dijo qué triste, que vamos a hacer un mitin afuera de Apodaca para que reinstituyan la clínica. No le interesa a nadie, o sea, y créanme que lo he hablado con legisladores, lo he hablado con diputados, lo llegué a hablar con algunas personas, con senadores, y lo que siempre me externan, oye, es que en este momento políticamente no es posible, o sea, mi pregunta será, ¿cuándo sería un momento político posible para que haya paz en un centro penitenciario? Para que esas 9,000 personas que hoy están privadas de libertad de Nuevo León, o tal vez hoy sean menos, no tengo el dato actual porque ha habido algunos cambios, pero no hay menos de 7,000 personas en centros penitenciarios de Nuevo León. Y que lo que sí ha bajado son los menores infractores, que hoy ya están trabajando con menos cantidad. Tan es así que un logro humano de derecho penitenciario fue muy importante. El año pasado se logra, yo fui testigo de ese trabajo, fui además observador ciudadano por parte de la agencia penitenciaria, que agradezco mucho que me hayan permitido, porque es una situación que fui causando por más de 8 años para que las mujeres no estuvieran en el penal de Topo Chico compartiendo penal, aunque estaban separadas en un espacio pequeño. Había 2 pequeños como penales para mujeres en el centro que era para hombres, en el Cerezo de Topo Chico, que era impresionante. Eran más de 500 mujeres en hacinamiento tremendo en los lugares. Era una cosa tremenda, porque pues si bien dice que la igualdad de género se habla y todo, pero cuando tú ves una mujer privada de libertad, de verdad se te hace el corazón añico, porque además la mujer tiene otras necesidades, y había personas privadas de libertad, mujeres embarazadas, con niños adentro, con esquizofrenia, con problemas de salud, estando los famosos inimputables, que son los que ya tienen problemas de salud graves, psiquiátricos, estaban conviviendo ahí encerradas. Cuando las tuvieron que trasladar, las trasladaron de una manera que era inhumano. De verdad es que yo creo que nunca había sentido unas ganas de llorar así en una situación. Digo, he vivido cosas muy complicadas y hay unas que me causan enojo, otras que me causan dolor, pero esta me dio tanta tristeza ver a 10 mujeres que estaban pues hasta amarradas, sin una limpieza adecuada.
porque eran unas personas que estaban consideradas como las locas de la prisión, las locas de la cárcel. Y entonces hoy, pues te puedo decir que sí, hay un avance impresionante, soy testigo y trabajo con otros organismos, trabajo desde una organización que se llama UBACA, con la cual tengo una embajada de protección de la infancia, que por los medios de los niños llevamos brigadas médicas ahora a ese nuevo penal de mujeres, donde ya era el lugar que antes teníamos, el penal de tutela de los menores, era enorme, y yo decía, pues si no hay tantos adolescentes infractores, ¿por qué no pones a las mujeres ahí? Y las tienes un trato digno, y a lo mejor te faltan, pero es más sencillo que esté en un lugar donde son para 500, 600 personas o 800 personas, a un lugar donde están diseñados para 100 o 200, hasta 500 personas. Entonces, sí ha habido avances, sí, efectivamente se han logrado cosas, pero el tema de cultura de paz no solamente es tenerles un espacio digno, no solamente es que les laves diario, no solamente, sino que cómo estamos hablando de una reinserción social, ¿sí? ¿Qué herramientas les podemos dar? Y sobre todo, pero ¿qué herramientas le podemos dar a un sistema cultural que tiene que, en su momento, entender de una persona privada de libertad, una persona que tuvo conflicto con la ley, hoy es un ser humano igual que nosotros? Es un ser humano que tiene los mismos sueños que nosotros y no tiene la capacidad, o sea, es tan difícil conseguir el trabajo. Nosotros trabajamos y tenemos una gran oportunidad de que del 100% de las personas que trabajan en nuestros programas penitenciarios, de un proyecto que tenemos que se llama Fénix, el 100% de los muchachos que hemos apoyado, hace 2 años y medio tuvimos la oportunidad, cuando se reformó el artículo 77 de la Ley Penal de Ejecución Nacional, donde faculta a las organizaciones civiles como organismos coayudantes, y ya nos permite ser podemos certificar o dar fe de que somos garantes de las personas privadas de libertad, para que puedan salir. Les podemos ser fiadores morales, fiadores laborales, y sobre todo les podemos dar nuestros cursos quedan reconocidos para su reinserción social. Entonces ya tiene validez que haya tomado un curso de desarrollo humano, ya tiene validez que haya terminado la prepa y le hayamos ayudado, ya tiene validez que le hayamos dado una certificación de justicia restaurativa. Tenemos dentro de las prisiones de Nuevo León un curso que se llama Puentes a la Vida, es un curso de justicia restaurativa, el cual se da en todas las cárceles de Texas como parte del programa de las prisiones. O sea, no quiere decir que todas las personas que toman un Puentes a la Vida de justicia restaurativa, no quiere decir que todos van y tienen un encuentro víctima-ofensor, pero quiere decir que la persona que tomó un curso de justicia restaurativa tuvo un trabajo restaurativo emocional para su propia persona. Entonces quiere decir que hay una posibilidad de sanar, porque cuando nosotros estamos hablando con una persona de una prisión, lo primero que tenemos que hablar, ellos se manejan de alta peligrosidad. Nosotros en Promoción de Paz y desde Conapaz de Nuevo León hemos entendido que la gente que está privada de libertad está en un alto grado de dolor, en un alto grado de enojo. Entonces, ¿cómo podemos saber que podemos tener un programa eficaz? Pues sanando. O sea, la cultura de paz, para que hoy podamos hablarla desde de una verdadera realidad, es sanar al otro. Cuando yo llego, yo tengo un curso que estoy dando en muchos lugares y que me siento muy orgulloso de que haya tenido hace 10 años. Yo tomé la certificación que se llama Programa Acción Sin Daño. Hoy creo que soy de los pocos que lo dan después de tanto tiempo. Es un proceso interesante. La metodología fue utilizada en Voltes, en Orina, en Beirut, en Irak, y sobre todo en el proceso de desarme de Colombia. Entonces, Acción Sin Daño es una metodología que te ayuda a determinar cuáles son las acciones que en tu día a día generan un problema y cuáles son dañinas. Y cuando terminas de hacer toda esa metodología, te das cuenta que hay acciones que en vez de ayudar están haciendo daño. Y te dan un poquito de luz para decir, ¿sabes qué? Mejor muere, mejor salte, porque a veces el externo, creyendo que ayuda a una comunidad, creyendo que ayuda al tercero, lo único que está haciendo es complicar más el problema. O sea, esto está equiparado como por decir, si tenemos un problema entre palestinos y
sirios o tenemos un problema entre kurdos y rumanos, pues no vamos a mandar al Papa que sea el mediador, porque creo que no es la persona, no es la figura, pero si no tienes una herramienta que determine cuál es el momento adecuado o quién es la persona indicada, pues desgraciadamente algunas veces desde la visión humana, pues tomamos decisiones como apresuradas, nos tardamos en tomar decisiones para decidir cuándo debemos de terminar algo, cuándo debemos de disciplinar algo, cuándo debemos de poner límites en nuestra pareja, en nuestros trabajos, en nuestros hijos. Entonces, pues imagínense una persona que no tuvo posibilidades y que vivió en un entorno violento y todo, pues ¿cuándo tuvo límites? ¿Cuándo tuvo manera de eso? Y en esa capacitación de acción sin daño, les digo yo a todos que son como mis peligrosos, ¿no? Y entonces para llegar a la cárcel con el término peligroso, pues tiene otra connotación, ¿verdad? O sea, no es como aquí decirte peligroso y que te cause gracia y que digas, ay, pues el cabo buena onda ya se puso a echar carrera. Ya no, le dices peligroso a alguien y la primera mirada es de, pues sí, que no, o sea, y por eso yo vengo del INDEP, y yo soy de la Carmen Romano, y entonces cuando empiezo a hablar con ellos digo, sí, conozco esto, y sé que pasa esto, y aquí está esta problemática, y en tal calle pasa lo otro. Entonces empiezo a encontrar que ellos tienen enojo social, porque sienten que son tachados, y dentro de eso también hay muchísima gente buena. O sea, hay unas personas que tuvieron que sacar la casta por el barrio, así les digo yo, pero no quiere decir que tampoco sean malos. Pero con esa metodología fuimos trabajando, hemos ido encontrando y nos vamos dando cuenta que hay que trabajar con las familias. En 2015 o 2016 por ahí, junto con la Universidad de Nuevo León, logramos hacer un libro que se llama Prisión y Familia, donde Promoción de Paz hace toda la investigación en conjunto con la universidad, y una doctora, la Patricia Serra, que nos ha apoyado mucho, por ahí le mando muchos saludos. Ella nos enseñó un poquito con la métrica de la universidad y descubrimos mucho cuánto se empobrece una familia penitenciaria. En el momento que una familia tiene una persona en prisión, les digo que es equiparable a como cuando una persona tiene un enfermo terminal o un enfermo con una discapacidad que es fuerte. ¿Qué sucede con una persona que tiene, no sé, vamos a hablar de una discapacidad de esclerosis múltiple o alguna situación donde tenga que llevarla, dializarla, llevarla, pues una persona, no hay trabajo que te alcance, no hay nada, o sea, por más que tú quieras y digas, y empieza primero lo económico a minar, y luego ya empiezan los problemas entre yo porque yo ya descuidé a mi familia, y yo ya descuidé a mi primo, y empiezan a ver, y empiezan a pelear, porque ya no pueden con el problema. No quiere decir que no amen a la persona que se enfermó. Solamente quiere decir que la realidad es que, aunque hables de paz y aunque hablemos utópicamente de los problemas, la realidad es que el dinero tiene que ver, que las familias también necesitan, que las parejas ocupan un espacio, que los hermanos necesitan sus tiempos libres. Y cuando hay un problema de ese tipo, lo primero que hace es robarte tiempo, pedirte dinero, y que no hay una formación, las familias no están preparadas para trabajar un problema de ese tipo. Y entonces, cuando vemos ese libro de Prisión y Familia, que empezamos a ver lo que se empobrece, nos empieza a decir inmediatamente, una persona pierde el 80% de su capacidad económica. Ay, o sea, hablar de una familia, en el momento que una persona queda presa, en un lapso de 6 a 1 año, casi pierde el 80% de su capacidad económica, es fuertísimo. Y luego habla de que el 60% de las familias penitenciarias tienen problemas que pueden generar otras personas que caigan a las casas. Y luego en el estudio nos dice que otro porcentaje muy alto también está en riesgo de consumir drogas o ya está consumiendo drogas. Y luego nos empieza a decir que otro porcentaje está viviendo en todos los polígonos, y determinamos y encontramos las 52 colonias que alimentan los penales. Entonces empezamos a darnos cuenta que además otro problema dentro de las cárceles es que hay consumo de drogas. Y entonces dices, cuando ya tienen que aceptar y poner una clínica, es porque aceptan que tienen un problema con las drogas dentro de la cárcel. Pero son problemáticas sumadas y aunadas
entonces tú te das cuenta que están imposibilitados para poder salir adelante. O sea, es como lo que decíamos hace rato, que los salmones de la paz, ¿no? O sea, que vamos contra la paz en una sociedad que todo el tiempo es competitiva y todo el tiempo habla de temas de violencia. Pues aquí es igual. Una persona que está privada de libertad, lo primero que es luchar contra la corriente para poder salir adelante. Yo les digo, y trabajé en un proyecto muy grande para el estado de Nuevo León, en el cual llegábamos a las comunidades y atendíamos a las comunidades, vivíamos en las comunidades. Y una de las cosas por las que nos fuimos a vivir a las comunidades fue porque cada vez que yo llegaba a todos lados, en el único lugar que no he podido hacerlo es en las cárceles, pero en todos los demás, ellos decían, tú ven a vivir un mes, como yo vivo, come lo que yo como, sufre lo que yo sufro, vive mi vida, y si en un mes tú no te drogas, yo dejo las drogas. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, Siendo que yo también he estado en entornos y yo también he sido resiliente y he vivido cosas fuertes para poder vivir, pero aún así se me hacía muy fuerte, o sea, que te dijeran eso. Entonces empieza a ser el común denominador, que aunque sí están en comunidades complicadas y todo, pues no son culpa de ellos, ellos no eligieron vivir ahí, o sea, la vida les tuvo que dar un condicionante para llegar ahí, así como cuál es la diferencia entre que tú puedas estar donde naciste. O sea, porque no es lo mismo un niño que nace hoy en San Pedro, allá en Nuevo León, y un niño que nace en las favelas en Brasil. No es lo mismo. Porque desde el momento que de donde nació, ya tuvo oportunidades o no las tuvo. Y tampoco es culpa de él, porque pues, finalmente, pues, ahí nos tocó vivir, dice. Pero sin embargo, dentro de las cárceles y fuera de ellas, yo me pregunto algunas veces, como sociedad, ¿quiénes somos los que estamos mal? Ellos que cometieron un error, orillados por lo que fuera, si no tienen la posibilidad de ver una esperanza, si todo el tiempo los que van saliendo se van quedando sin trabajo, no tienen oportunidades, o sea, no les dan un trabajo que puedan vivir con él, o sea, ¿a qué aspiran? A estar en la obra, a trabajar. De hecho, hubo un programa que no prosperó mucho porque con los Oxxos que querían, pues a los que los robaban, ¿no? O sea, le dieron un proyecto de reinserción. Y el primer día que tuvimos la junta, recuerdo mucho que decían, no, nosotros vamos a dar trabajo y un trabajo digno, y entran y salen trabajando. Y cuando empezamos a las negociaciones de ver cómo iban a trabajar la gente privada de libertad y cómo iban a hacer las oportunidades, lo primero que nos dicen, pero todos los que han robado un Oxxo no les vamos a dar trabajo. Pues es que a los que a lo mejor que robaron el Oxxo son a los que menos, son los menos delincuentes, o sea, fue un robo de Oxxo, sí, ok, la mano armada, muchas cosas, pero si tú ya desde el momento que tienes un programa de reinserción excluyes a aquel porque te da miedo, pues ya era un programa que yo dije, qué fuerte. O sea, yo la verdad me faltó un poco, digo, no me pude parar de la mesa porque pues la diplomacia correcta de decir, tengo que ser respetuoso de las personas que ofrecen algo, porque además es como yo lo veo, en este caminar tenemos dentro de la organización un centro de acopio que todo el año estamos recibiendo todo, les recibimos hasta las teles viejitas, todo, lo único que siempre les decimos, nada más no nos den basura, no nos demos algo que sirva. No es algo que pueda yo volver a reutilizar o dárselo a alguien, porque es muy triste que me han dicho, ven a recoger cosas y literalmente voy a recogerles la basura. Y a veces tengo que irme del lugar que me dieron las cosas a tirarla yo, porque digo, es muy triste que se lo lleve a alguien y me diga, oye, esta basura pues tira la tuya. Entonces, normalmente cuando ayudamos con lo que nos sobra. Nosotros ahí en Promoción de Paz hemos cambiado. El año pasado vimos que estaba habiendo una campaña muy complicada con las organizaciones civiles, cuando se empezó a utilizar el nombre de organizaciones civiles para bajar recursos indiscriminadamente, cuando se empezó a dudar del trabajo de organismos responsables, porque había habido fraudes, porque sí los hubo, o sea, eso sí sucedió, sí hubo gente que abusó del dinero que se le dio. Nosotros dijimos, vamos a hacer una cosa como organización, vamos a buscar cómo podemos hacernos sustentables, y hoy, aunque no nos diera un recurso del gobierno,
nosotros vamos a continuar como Promoción de Paz llegando a los centros penitenciarios. Hoy, aunque nadie nos diga un donativo, vamos a seguir llegando, porque hoy nuestra propuesta de vida, nuestro trabajo nos pidió que estuviéramos, porque sabemos que hoy, si Promoción de Paz dejara de ir a estos espacios, nadie estaría con nosotros. ¿Y qué hicimos? Tuvimos que hacer algo muy importante y muy complicado a la vez. Tuvimos que despedir a toda la gente que teníamos en la nómina de Promoción de Paz, porque decíamos, teníamos un activo fijo muy pesado. Y su servidor tuvo que decir, yo hoy quedé en la organización de director de proyectos, pero solamente con el nombramiento. Y tuve que renunciar a mi sueldo, y tuve que renunciar a todos los derechos como empleado, porque dije, nos va a consumir el activo fijo de la organización. Y ya habíamos trabajado desde hace mucho tiempo con voluntariado, y entonces empezamos a decir al voluntario, le dijimos, vale mucho lo que haces, y yo no tengo para pagarte lo que tú haces, pero me siento muy agradecido. Si tú quieres seguir aportándonos, si ya no quieres dar dinero, danos una clase, ayúdanos dándonos unas horas. Y empezamos a ir a las universidades y hoy tenemos más de 1,500 voluntarios al año. Seguimos atendiendo esos 6,000, o sea, no subimos de beneficiarios, pero no bajamos nuestra atención. Y es impresionante que digo, pues la verdad, si yo te dijera con lo que Promoción de Paz trabaja, te daría muchísima risa. Pero sin embargo, hoy eso nos hace sustentables como organización. Hoy sabemos que en 2020 vamos a llegar a esas prisiones en Nuevo León y además no solo a esas, voy a otras en otros países y voy a otros en otros estados. Y voy diciendo que sí se puede y ojalá y seguimos aplicando y nos siguen negando proyectos y seguimos haciendo lo que podemos. Pero no nos vamos a detener por una simple cosa tan significante como es el dinero. Se oye muy así como muy utópico, ¿verdad? Pero la verdad es que si yo hoy les dijera todo lo que he visto con la gente que nos ayuda, hemos logrado que gente que salió de las prisiones hoy esté dando un curso de pintura, hoy esté yendo a dar un taller de música, después de que él estuvo preso. Entonces, yo hoy digo, creo que hay una oportunidad, aunque a veces la realidad que les platico hasta deprime y dan ganas de llorar o dan ganas de ponerse. Digo, no, lo único que nunca logro es que alguien saque la cartera y diga cuánto necesita Promoción de Paz, ¿verdad? Pero sí logro por lo menos que se interesen por saber que hay mucho que hacer. Pero lo que está en la esperanza es encontrar cómo la cultura de paz nos ayude a que cada vez menos gente llegue a las cárceles. O sea, la cultura de la prevención siempre será mejor, pero esa prevención no es en dar talleres, no es en hablar de paz, en las grandes maestrías. Esa es nuestra casa. O sea, yo cuando llego a las cárceles y cuando llego a los centros penitenciarios y cuando llego a los centros de rehabilitación de drogas, tristemente escucho muchísimo que hablamos más de lo que hacemos que poco lo que hacemos. No hay congruencia en nuestros actos. Podemos hablar de paz y no darla. Podemos hablar de paz y seguir siendo conflictivos. Podemos hablar de paz y no podemos tener una conciencia. Yo les digo mucho a la gente que hay una oración muy bonita que tienen los AA, que es la oración a la serenidad. No sé si han escuchado, que también viene siendo la oración de San Francisco de Asís, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Y yo les digo, pues, si yo pudiera entender esa oración, yo pudiera decir que es una oración de paz, pero con potencia. Porque cuando yo tuviera la resignación de las cosas que no puedo cambiar, las pudiera aceptar, no haría todo el drama que hago cuando quiero que el mundo haga lo que yo quiero que el mundo se mueva al ritmo que yo quiero. Y si no se mueve a ese ritmo, no hay paz por ningún lado. Y valor para cambiarlas, que cuando yo me doy cuenta que algo ya no funciona, que algo yo pueda decir, ¿sabes qué? Le doy la media vuelta y con todo el dolor de mi corazón te dejo ser, te dejo el trabajo, no soy el mejor jefe, no soy el mejor amigo, estoy haciendo daño, me tengo que alejar. Cuando yo tenga esa resignación para cambiarlo desde mí. Y luego después para entender cuál es la diferencia, porque si no tengo la sabiduría, entonces empiezo a acomodar. Cuando quiero soy el bueno, y cuando quiero no soy el malo, y cuando no violento mis derechos, y cuando no, entonces
Entonces, ese tipo de cosas son bien hermosas, pero no se llevan a la práctica. Y escuchando a las gentes que están, cosas tan simples de que yo me acuerdo que les decía, oye, pero si toda la gente que está aquí, que te han dicho que te portes bien, y todavía te han dicho, y un día me levanta una mano un cuate como de 1.80, así lo tengo en la mente, tatuado con una serpiente de cabeza, y bueno, una cosa, y yo cuando se paró dije, me va a pegar, o sea, yo estaba bien enojado, pero enojadísimo por algo que yo le estaba diciendo, no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que yo los estaba confrontando, confrontándolos así como que. Entonces el hombre me dice, pues si a usted le hubiera pasado esto y esto, y si su mamá le hubiera dicho que lo quería y le pegara de cinturones, y además lo hubiera visto haciendo esto y empezando a decir todo eso, y entonces me dijo, usted tal vez entendería y no nos juzgaría tan severamente. Entonces le dije, oye, yo no te estoy juzgando, te estoy diciendo lo que es. Pero nosotros no entendemos lo que es porque lo primero que vemos es una agresión. Cuando alguien te dice algo, te sientes agredido porque te sientes expuesto. Entonces yo, para ir cerrando esto, creo yo que desde hablar de derechos humanos y cultura de paz penitenciaria, es un poquito ver lo que tenemos a nuestro alrededor. A veces estamos tan preocupados de que hoy van a quitar un árbol en el parque Yoyú y tenemos que hacer un meeting para quitar y sepultar. Gente, se puede juntar, aquí tenemos muy poquita gente, pero si ahorita decimos que hay que venir a que no quiten un árbol que tiene 50,000 años, porque es de la historia del mundo, ahora hay 50,000 personas y ya ven en redes mucha gente. Mi pregunta es, cuando tu hijo se siente solo, que no estén esas 50,000 personas, que esté su madre, que esté su hermano, que esté su amigo, que esté alguien. Entonces ahí tenemos una oportunidad, porque sí, sin embargo, cuando nosotros tenemos un niño que nadie le hizo caso, cuando ese niño creció, mató a alguien, no estuvo en la ley, si llegan 50 patrullas, si llegan policías, si llegan más de 100 gentes al lugar de un delito. Entonces, mi reflexión es, si hoy nos pudiéramos ver al interior y empezáramos a darle importancia a lo importante, y lo importante es el cercano a ti, esa gente que amas, y que si la amas tanto, déjala ser libre, dale un espacio, apóyalo en su carrera, dile que si reprobó, que no importa, que lo vas a estar, no lo grites, no lo golpees, aprende a tener herramientas para darle amor, no sé. Se me ocurren muchísimas cosas, pero lo que sí es importante es que hoy tendríamos menos cárceles y tendríamos más familias y tendríamos más parejas felices, pero como no podemos hacer todo eso, sí podemos voltear y ver al otro y decirle al otro, hoy estoy contigo y no te preocupes porque siempre voy a estar contigo. Creo que eso hay una diferencia en esto de la cultura de paz. Yo sé que no es tan fácil poder hablar de cultura de paz en un centro penitenciario. No les quise traer tantas cosas de las que hacemos porque, pues aunque hagamos mucho, algunas veces no se ven reflejadas. Pero sí me gustaría mucho cerrar dándole las gracias y a la gente que nos esté viendo o que algún día este mensaje, darle las gracias. Pero sí me quisiera ir con la idea de que hoy toqué el corazón de muchos y muchas para que sepan que en este momento hay gente privada de libertad, hay gente que tiene un problema con su familia, hay gente que no está en su casa, hay un padre que no llegó a su hogar, hay una mamá que está privada de libertad, hay un niño que está en la cárcel. Y nosotros podemos hacer que la gente que está hoy libre junto a nosotros pues tenga la cárcel del amor que nosotros le podemos proveer. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga. Gracias, Gabo. Aprovechando, quisiera invitar a la presidenta de Mesa de Paz, Lluvia, que nos acompaña desde Chihuahua con su familia, que pase al frente, por favor. A mi amigo Gabriel Ordaz, que viene de Nuevo León. Nosotros somos Comnapaz. Saludos a todos los que nos estén viendo. Quisiera darles las gracias a ellos porque ellos son parte de esta familia llamada Comnapaz, que me invitaron a formar parte de, y hoy estamos iniciando en Chiapas
yo como les dije es un paso grande porque aquí el tema de cultura de paz es muy difícil que entre, lo estamos viendo ahorita, ¿sí? La gente no le llama mucho ese tema, entonces hoy se está dando un paso grande con el apoyo de la familia Con la Paz, de varias organizaciones que nos vinieron a acompañar con un pedacito de su gran sabiduría, de las bellas palabras, consejos y anécdotas que les ha pasado. Entonces sí quisiera darle las gracias a todos ustedes por acompañarme, mi familia, mis amigos, invitados en general, por estar hoy presentes, por ser parte de esto que espero que en el Estado sea parteaguas para poder llegar a gobierno, a todas las instancias y asimismo invitar a todas las ONGs, a las organizaciones, agradecer al presidente del Club Rotario de Tuxtla que también está con nosotros, agradecerle a la Cruz Roja que está brindándonos apoyo, agradecerle a la Bandera de Paz que también con ellos conjuntamente se hizo este festival hoy en Tuxtla y esperemos que a partir de hoy, ya sea cada año, se pueda realizar este festival y que cada vez vaya siendo más grande el auge y el interés de la sociedad por en verdad tener una cultura de paz. Como dice Gabriel, imagino que lo dijo nuestra amiga Lluvia, con que cada uno se haya ido con un pedacito, de que llegue a la casa y vea a su familia y le diga, te quiero, ¿y qué te puedo apoyar? Que nos tomemos un ratito de ese tiempo, creo que me doy por bien servida, porque la paz inicia desde casa, inicia desde la familia, porque unos niños con amor, una familia con amor, va a reflejar amor en la calle, en el trabajo, en donde sea. Y ahí tenemos que empezar, no podemos perdernos, esta sociedad ya está algo perdida, ¿sí? Y necesitamos empezar por la familia, en darnos ese cariño, ese respeto y esa convivencia con los amigos, con los vecinos. Entonces yo la verdad les doy las gracias a ustedes por venir desde tan lejos, a ustedes por estar acá, a los amigos de las redes, para que iniciemos, invitarlos para que iniciemos con este mensaje, ¿sí? Empecemos la cultura de paz desde casa, empecemos a platicar con la familia, con los amigos, hagamos que esto se multiplique, ¿sí? Y que el día de mañana podamos hacer un festival de paz en el Congreso del Estado, ¿sí? Que también tenemos las puertas abiertas con algunos diputados, que lo podamos hacer en un poliforum, que esto sea más grande y que sea a nivel estatal, ¿sí? Entonces yo les agradezco, les doy la bienvenida. Nosotros continuamos con este programa y le doy el micrófono a mi amiga Lluvia para que nos dé unas bellas palabras. Gracias. Bueno, nada más quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a todas las personas que estuvieron aquí presentes, a los que se están uniendo, perdón, a los que están en redes, que estén aquí presentes, que estén tomando su tiempo para poder aprender algo, practicar algo diferente, porque acuérdense que si queremos que las cosas dejen de ser lo que siempre son, tenemos que nosotros actuar de forma diferente. Y creo que si queremos nosotros llegar a un momento en el que realmente la paz, la armonía y el respeto en nuestra sociedad sea una realidad, pues solamente tenemos que hacer cosas diferentes, precisamente practicar, empezar desde nosotros mismos y hacia el exterior, como lo hemos comentado en la plática. Muchas gracias al bello estado de Chiapas, a Lore, mil gracias de verdad por la invitación, gracias a Gabriel nuevamente, a todos ustedes, y de verdad que nos vamos muy satisfechos y con el corazón muy agradecidos por sobre todo tantos apapachos y tan buen recibimiento y con el corazón lleno de Chiapas, ¿no? Pues, fabuloso. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Manuel Gabriel, por favor. Bueno, pues yo, la verdad es que a nombre de nuestro presidente Irán Valdés, que es el presidente nacional, pues yo les quisiera decir que hay una frase que él siempre dice y la quisiera poner aquí porque hoy es un momento muy especial para todos nosotros que se haya hecho un evento y estamos seguros, ¿no? Estamos convencidos de que vamos a tener otro festival, ya un festival que Mesa de Paz Chiapas haga solo. O sea, esto fue un gran inicio y fue un buen parteaguas, pero vas a tener tu propio festival y nos vamos a venir desde la universidad, desde el Congreso, no importa desde dónde, porque lo que sí hoy sucede es que ya cuando una semilla se siembra y cae en buena tierra, va a nacer, ¿no? O sea, va a haber una buena semilla. Nuestro presidente siempre dice que
que para hablar de paz se necesita pedirle permiso a Dios. Eso siempre me ha gustado mucho esa frase. Pero hoy es cierto. O sea, no podemos hablar de paz por ser imperfectos todos. O sea, cuando todos tenemos la vida de paz, decimos, oye, pues tú eres el que menos debería de hablar de paz. Y yo les digo, pues ¿qué caso tendría que le demos una cátedra a los buenos, a los que ya se portan bien? Sería muy aburrido. Pero hoy que logremos que aquellos que tenemos una falla, que aquellos que sabemos que tenemos un problema, que logremos poder continuar hablando de paz, creo que es muy valioso. Entonces, yo fui una de las personas que tuve hace mucho tiempo conflicto con las drogas, perdí a mi familia, hoy hace 15 años fui papá soltero y tengo unos hijos maravillosos, recuperé la vida, entonces tuve que trabajar con eso. Hoy sí les puedo decir que sí se puede, pero al final del día era una persona muy violenta, entonces yo siempre me siento vencedor, ganando la batalla en cultura de paz, porque me paro todos los días y en el espejo le digo, te detienes. Entonces, todos los días ya logré eliminar a un violentor. Eso es el bien. Entonces, hoy, todos los días, detengo mi propia violencia. Los invito a que hoy nos ayuden, desde Con la Paz y desde cualquier lugar, a ser los primeros que eviten la violencia, y con eso haremos una gran diferencia. Ayer me tocó algo muy curioso. Estamos en un mundo tan violento, tan ajetreado, tan complicado, que la violencia es algo tan cotidiano que nos sorprende la amabilidad. Me vine, antes de ir al aeropuerto, pasé con mi hija y pasamos a cargar gasolina, y la persona que nos atendió tan amable. Y digo, muy buenas tardes, ¿qué va a hacer? Pero amable. Y todavía cuando me entregó el voucher me dijo, disculpe por la tardanza, estoy con otras personas. Me sentí tan mal de tanta amabilidad y me dijo mi hija, fíjate papá, ahora nos hace sentir mal a gente amable. Y mi hija bajó y me dijo, muchísimas gracias. Se bajó a darle un abrazo. Entonces, creo que el ser amable nos puede dar una diferencia. Entonces, yo solamente les digo, a nombre de Con la Paz Nuevo León, a nombre de Con la Paz México, que es parte de nuestro gran universo, de las 25 mesas que tenemos en el país, muchas gracias, muchísimas gracias, porque los que están aquí sé que están con un corazón abierto a escuchar la paz. Gracias. Bueno, ya para terminar, sí los invitaría a que hagamos un círculo para que nos estiremos y para que entremos todos y demostremos ese amor que nos tenemos. Hagamos un círculo, por favor. Todos, por favor, círculo, vamos. Si se puede, hombre, mujer, hasta donde llegue. Hasta donde se pueda, los hombres, un poquito. Oiga, en el programa Lo más pegadito que ¿sigue la podamos. comida? En círculo. Lo más pegadito que podamos. Sí. Emi. ¿Qué sigue? Vale, ¿qué sigue? Ok. Más para acá, aquí, de este lado. Eso, ahí estamos. Bueno, como sabemos, la mano derecha da, la izquierda recibe. Todos, por favor, nos agarremos. ¿Sí? Vamos a inhalar 3 veces. Todos, ojos cerrados, tranquilamente. La cuenta 3, 1, 2, 3. Respiramos. Exhalamos. Nuevamente exhalamos. Exhalamos. Última vez, inhalamos. Exhalamos. Así como estamos, desde nuestro lugar, respetando cada una de nuestras creencias, como lo dijo Gabo, demos gracias porque estamos aquí presentes, porque hoy podemos coincidir, porque cada uno de nosotros transmite el amor y la cultura de paz a donde quiera que vaya, porque siempre se ilumina en nuestro camino y porque el Todopoderoso nos bendiga siempre. Un minutito para dar gracias.
Abrimos los ojos. Les pido de favor, manitas así. Todos abracemos al de la derecha. Un abrazo al de la derecha y el que quede solo. A ver, aquí. Bueno, ahí te quedaron ahí. Al de la derecha. ¿Tú quedaste solo? Derecha. Al de la derecha. Derecha. Ahora regresamos a la izquierda. A la izquierda. ¿Quién queda solo? ¿Vale? Gracias. Ahora iniciamos acá. Quiero que me digan una palabra de lo que piensan de la persona, aunque la acaban de ver o conocer, de la persona a su derecha. Por decir, yo puedo decir de ti, amistad. ¿Tú dices de ella? Alegría. Cariño. Contento. Amor. Alegría. Todos nos acercan, manitas al centro. ¿Vale? Todos unidos por la paz. Muchas gracias por venir. Terminamos con un grito de amor. 1, 2, 3. Gracias. Oye, y aquí donde realmente hemos apoyado también. Pues no nos han replicado ni un like. Es que esto que te digo. Pero ahí es mismo, oigan, compartan, pues, ahí decirle ya, no sé, Sí. Pero bueno, ahorita. Yo sí, ni un like. Y mira que los etiqueté y acabo de lo que puedo. Vamos a ver qué vamos a hacer ya para. Ir a la alberca. Vamos al hotel a ver si ya ¿Qué te pareció? Muy bien, todo muy bien. Fíjate que sí.